Ella usó mentiras para destruir la vida de su propia hermana. Pero el destino dio un giro, y cuando la vida de su hijo estaba pendiendo de un hilo, nadie imaginaba que la única cirujana capaz de salvarlo era la mujer que ella intentó borrar de la historia. Prepárate para una historia de traición familiar, un secreto guardado durante décadas y un giro inesperado que te hará cuestionar el precio de la verdad. Ahora bien, antes de comenzar, si te gustan contenidos como este, deja tu like y suscríbete al canal. Comenta aquí abajo qué te pareció esta historia. Tu opinión es muy importante para nosotros, del canal Historias Conmovedoras. Ahora sí, podemos comenzar. Soy la doctora Camila, cirujana pediátrica. Mis manos corrigen los errores de la naturaleza. Una búsqueda del orden, lo sé. Una forma de suturar las heridas que la vida me dejó. Mi hermana, Juliana, usó mentiras para expulsarme de casa, de mi propia familia. Me acusó de algo terrible, una calumnia que envenenó a todos en mi contra, y fui expulsada a los 17 años, con una maleta en la mano y un dolor que rasgaba mí. La cirugía fue mi refugio, un lugar donde la verdad del cuerpo no podía ser distorsionada. Salvo a niños para darles la inocencia que la mentira de mi hermana me robó un día. Cada vida que salvo es una victoria silenciosa contra la injusticia que sufrí en el pasado. Y, en esa tarde lluviosa, la mujer que destruyó mi pasado llegó con su futuro en manos, entró en mi consultorio, envejecida por la preocupación, tomando la mano de un niño. Un niño pálido, frágil, cuyo cuerpo libraba una batalla que la medicina no entendía. Era Lucas, mi sobrino. El hijo de mi hermana. El niño que nunca pude conocer. Juliana no me reconoció. Para ella, yo era solo la doctora Faria, la especialista. La última esperanza para su hijo, que sufría de una enfermedad autoinmune rara y fatal. Mi corazón, que creí de piedra, martilleó contra mis costillas, una rebelión. El pasado y el presente colisionaron allí, en esa sala estéril, bajo la luz fluorescente. La niña humillada y la mujer que la humilló, unidas por la desesperación y la enfermedad. Tenía el poder de rechazar el caso, de vengarme, de dejarla probar su propio veneno. Pero los ojos del niño, tan parecidos a los míos, me atraparon. Y no pude negarme. Doctora, por favor, él es todo lo que tengo, imploró Juliana, la arrogancia. Su voz, que un día escupió mentiras, ahora era un susurro de dolor, de puro miedo. Haré todo lo que la ciencia me permita, respondí, mi voz un eco profesional. Asumí el caso, sumergiéndome en los análisis de Lucas, en la complejidad de su condición. Era un desafío médico fascinante, una guerra en su sistema inmunológico, una anomalía. Pero, para mí, era más. Era una oportunidad de entender, de encontrar una pieza que. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué la mentira? La pregunta que me atormentó durante 20 años. Necesitaba salvar al niño, no solo por él, sino por mí. Para encontrar la paz. La paz que la distancia y el éxito nunca me trajeron, la paz que solo la verdad podría. Y sentía, en mis huesos, que la enfermedad de Lucas y la mentira de Juliana estaban. La condición de Lucas era de origen genético. Una mutación rarísima, un error en él. Para entender la enfermedad, necesitaba el mapa genético de la familia. El mapa de la. Pedí muestras de sangre de Juliana, y ella aceptó, sin dudar, desesperada por una. Mientras el secuenciador trabajaba, me encerré en el laboratorio, reviviendo el pasado. La acusación, las miradas de desprecio, la puerta cerrándose, el silencio de mi familia. El abandono familiar que sufrí no fue físico, sino emocional. Fui borrada de la historia. Y la arquitecta de todo ello estaba ahora en la habitación de al lado, rezando por un milagro que solo yo, la hermana que ella desterró, podría realizar. La ironía era. El resultado de la secuenciación genética estuvo listo. Y, al leerlo, el mundo se. La mentira de Juliana era mucho más grande y oscura de lo que jamás podría haber imaginado. La mutación genética de Lucas no provino de Juliana. Provino del padre. Un padre que no. El marido de ella. El análisis revelaba que el padre biológico de Lucas era el mismo. Mi sobrino era mi medio hermano. Y mi padre, el hombre que amaba, que me expulsó de. Había traicionado a mi madre. Y. Juliana,
mi hermana, lo sabía. Lo supo todo el tiempo. La mentira que contó sobre mí, la acusación que me desterró, no era sobre mí. Fue para proteger a nuestro padre. Para encubrir su aventura, el embarazo, el nacimiento. Me sacrificó para mantener a la familia unida, para proteger la imagen de nuestro padre. Me arrojó a los lobos para salvar al hombre que idolatraba, el pilar de nuestra casa. El dolor de su traición fue reemplazado por el dolor de una verdad aún más devastadora. Mi familia no era una víctima de su mentira. Era una farsa construida sobre la traición. El abandono que sufrí fue el precio del secreto de mi padre. Y mi hermana fue la verdugo. La superación emocional que creía haber alcanzado era una ilusión, un castillo de naipes. No confronté a Juliana con la verdad. Todavía no. Había una vida en juego. La vida de un niño inocente, el fruto de toda esa red de mentiras y de traiciones. Y, ahora, entendía la urgencia. La enfermedad de Lucas era la misma que había matado. La madre de él, la amante de mi padre. Estaba todo en los registros que busqué. La enfermedad era una bomba de tiempo, y yo era la única que tenía el mapa para. Mi venganza no sería gritar la verdad, sino usar mi conocimiento para salvar al niño. Para salvar al niño, mi hermano, y, en el proceso, exponer la fragilidad de esa familia perfecta que me descartó. La cirugía sería mi propio tribunal. La única cura para Lucas era un trasplante de médula ósea de un donante compatible. Un donante con la misma firma genética rara. Un donante que, yo sabía, no existía. Excepto uno. Yo. La hermana que fue desterrada. La tía que nunca conoció. La sangre. Yo era la única compatible. La única persona en el mundo que podría salvarlo de la muerte. El destino no era un poeta sádico. Era un dramaturgo genial, que escribía los actos más crueles y más bellos. Y yo estaba en el centro del escenario, con el poder. El poder de dar la vida o de presenciar la ruina final de la familia que me destruyó. La elección debería haber sido difícil, pero no lo fue. Miré el rostro del niño. Y me vi a mí misma. La niña inocente, la víctima de un juego de adultos, de secretos. Y no podía dejar que pagara el precio. No de nuevo. El ciclo de dolor terminaría conmigo. Informé al equipo que se había encontrado un donante anónimo y compatible, un milagro. Nadie cuestionó. Mi autoridad en el hospital era absoluta, inquebrantable, y yo me preparé para la cirugía, no solo como médica, sino como donante. Un proceso que me dejaría vulnerable, que exigiría de mí más que cualquier otra cosa. Pero era necesario. Era mi forma de reescribir la historia, de dar un nuevo significado. Un nuevo significado a mi dolor. Mi médula, mi sangre, mi esencia vital y única. Sería la cura para el hijo de la mujer que me hirió, y el símbolo de mi perdón. Un perdón silencioso, que ella nunca entendería en su totalidad, pero que yo sentiría en cada célula de mi cuerpo. La cirugía de Lucas sería mi propia cirugía del alma. Una cirugía para extirpar el tumor de resentimiento que llevé durante 20 años. El trasplante fue un éxito. La médula se adaptó. El cuerpo de Lucas comenzó a luchar, a sanar, a renacer. Y yo presencié todo desde lejos, recuperándome. En secreto. Juliana me buscaba, para agradecer, para dar noticias, pero yo la evitaba, con excusas. No estaba lista para la confrontación. Mi acto de amor era anónimo, y así debía seguir. Hasta que me acorraló en el pasillo, los ojos rojos de llorar, pero de gratitud. Doctora, no sé cómo agradecerle. Usted y el donante salvaron a mi hijo. Es mi trabajo, Juliana, dije, usando su nombre por primera vez, y ella se congeló. Me miró, de verdad, y la máscara cayó. El reconocimiento. El shock. El pavor. ¿Camila? ¿Eres tú? No, no puede ser. ¿Cómo? Tartamudeó, el rostro pálido. Y, en ese pasillo de hospital, el pasado y el presente finalmente se encontraron. El donante, ¿fuiste tú?, susurró, la pregunta que contenía el peso de una vida.
No respondí. Solo la miré fijamente, dejando que mi silencio lo dijera todo. Y ella entendió. La dimensión de mi gesto. La profundidad de mi sacrificio. La fuerza. La fuerza de mi perdón. Se derrumbó en el suelo, en un llanto. De culpa, de vergüenza. Perdóname, Camila, por favor, no sabía, era una niña, él me obligó. Y contó. Contó cómo nuestro padre la manipuló, la amenazó, la hizo cómplice de su. La hizo elegir entre el padre que amaba y la hermana que envidiaba. Y ella eligió. No era la villana que pinté en mi mente. Era solo otra víctima de él, de su maldad. Una víctima que, para sobrevivir, se convirtió en verdugo. Y cargó con esa culpa por una vida entera. Nuestro dolor era el mismo, solo con máscaras diferentes, asterisco asterisco. La ayudé a levantarse. No hubo abrazo. No hubo palabras de consuelo. Todavía no. Había una última cosa por hacer. Una última herida por exponer. La verdad final. Nuestra madre necesita saber, dije, la voz firme. Merece saber la verdad. Sobre el marido que tiene. Y sobre el nieto que casi pierde por culpa de él. Juliana asintió, con un movimiento de cabeza. La alianza de miedo con nuestro padre. Ahora, una nueva alianza nacía. La alianza de dos hermanas, unidas por el dolor y por la búsqueda de justicia. Y fuimos. Juntas. A la casa que un día fue nuestro hogar. A la confrontación final. No más con gritos y acusaciones, sino con la calma fría de. La calma fría de la verdad, que, como un bisturí, corta profundo, pero que también puede sanar. Y nuestra familia necesitaba una cirugía de emergencia, una cura, la confrontación. Fue brutal. La negación de mi padre. El dolor de mi madre. La casa. La casa perfecta se derrumbó en minutos, revelando los cimientos podridos de mentiras. Pero, al final, la verdad prevaleció. Nuestra madre, una mujer que creí débil, mostró una fuerza que no conocía. Lo echó. Eligió a sus hijas, a su sangre. Nos eligió. Y, por primera vez en 20 años, sentí lo que era tener una madre. Un abrazo que sanó más que cualquier sutura, que calmó más que cualquier anestesia. Cualquier anestesia. Y, en ese abrazo, lloré. El llanto de la niña de 17. El llanto de la mujer de 37. El llanto de toda una vida de dolor y soledad. Y, a mi lado, Juliana lloraba también. Éramos, finalmente, solo dos hermanas. Dos hermanas que se perdieron, y que se reencontraron en medio de la mayor tormenta. Nuestra familia no se acabó. Se rehizo. De una forma diferente, rota, pero real. Yo, mi madre y Juliana. Y el pequeño Lucas, el niño que nos unió, el símbolo de nuestra resiliencia. Empezamos a construir algo nuevo, desde las ruinas. Una relación basada en la honestidad, la vulnerabilidad y en un perdón que era. Un perdón que se construía cada día, en cada gesto, en cada conversación, en cada. No volvía a casa. Mi vida estaba allí, en el hospital, con mi vocación. Y mi trabajo. Pero mi casa ahora tenía un puerto seguro al que volver. Una familia que me acogiera. Para acogerme. Y eso lo cambió todo. La soledad que me acompañaba se disipó. Y, en su lugar, quedó una sensación de pertenencia, de paz. De un amor que yo creía. Un amor que pensé que nunca tendría, que nunca merecería, pero que estaba allí. El abandono familiar que me marcó fue la fuerza motriz que me llevó a la excelencia. La necesidad de demostrar mi valía me convirtió en la mejor en mi campo. La más dedicada. El dolor que llevaba me dio la empatía para entender el sufrimiento de mis pacientes. Y la búsqueda de mi identidad me convirtió en una investigadora implacable, que nunca se rinde en encontrar una respuesta, una cura, una solución a lo imposible. Todo lo que odiaba de mi historia era, en realidad, la fuente de todo. Lo que amaba. La fuente de mi fuerza, de mi pasión, de mi vocación, de mi propósito de vida. Y esa percepción fue mi liberación final, la aceptación plena de quién soy.
La hija de la mentira. La hermana del sacrificio. La doctora de la verdad. Y ese era un título que llevaría con orgullo, con honor y con mucha gratitud. Nunca me casé. Nunca tuve hijos. Mi vida se dedicó a la ciencia, a la curación. Quizás por miedo a repetir la historia, quizás por entender que mi misión era mucho. Era más grande, más amplia, más universal. Me convertí en la madre de miles de esperanzas. La madre de curas, de tratamientos, de vidas que fueron salvadas por mi trabajo, por mi dolor. Y esa era mi familia. Una familia global, unida por la gratitud. Y por el milagro de la ciencia, que, en su esencia, es solo otra forma de amor. Un amor por la vida, por la humanidad, por la posibilidad de un mañana mejor y sin dolor. La niña que fue expulsada de casa encontró su lugar en el mundo, no en un hogar, sino en un legado. Un legado de curación que continuaría resonando mucho después de que yo. Y esa era la inmortalidad que busqué, la única que realmente importa al final. El perdón, aprendí, no es un acto de olvido, sino de profunda y total memoria. Es recordar el dolor, pero elegir no ser más definido por él. Es elegir la libertad. Y las tres elegimos la libertad. La libertad de vivir sin el peso de la culpa, de la rabia, del resentimiento. La libertad de construir un nuevo futuro, juntas. A partir de las ruinas de nuestro pasado. Y lo construimos. Con paciencia, con amor. Con la certeza de que nuestra historia, por más trágica que fuera en su comienzo, tendría un final feliz. Un final que nosotras mismas escribiríamos, con la tinta de nuestra resiliencia, de nuestro coraje y de nuestro inquebrantable amor. Y esa era nuestra victoria. Nuestra grande y espectacular victoria sobre el dolor y sobre el tiempo, sobre el destino, sobre todo lo que un día intentó separarnos. La superación emocional no es un destino, sino un viaje. Y nuestro viaje fue largo. Pero cada paso valió la pena. Cada lágrima, cada conversación difícil, cada abrazo. Cada momento de reconexión nos hizo más fuertes, más unidas, más agradecidas por la. Y esa gratitud se convirtió en nuestra filosofía, nuestro lema, nuestra forma de honrar. Nuestra segunda oportunidad. Y la honramos todos los días, con cada gesto de amor. Con cada vida que tocamos, con cada esperanza que ayudamos a reavivar. En el mundo. Mi historia, que comenzó con una mentira, se convirtió en un faro de verdad para otros que, como yo, se sintieron perdidos en la oscuridad de la traición y el dolor. Y mi mensaje para ellos era siempre el mismo: la verdad puede doler, pero sana. Y la sanación, por más larga y difícil que sea, es el único camino hacia la paz. La cicatriz que la mentira de Juliana dejó en mí todavía está aquí, pero no duele. Es un recordatorio de mi fuerza, de mi resiliencia, de mi capacidad de perdonar y de amar, incluso después de la mayor de las traiciones. Es un mapa de mi viaje, de mi victoria. Una victoria que no fue sobre mi hermana, sino sobre mi dolor. No la vencí. La acogí. La entendí. Y la transformé en algo hermoso y útil. En algo que sana, que salva, que inspira. Y esa es la mayor alquimia del alma humana. La capacidad de transformar nuestro mayor veneno en nuestro mejor y más potente remedio. Y yo soy la prueba viviente de que esa transformación no solo es posible, sino liberadora. Y que la libertad que trae es la única que realmente importa, la única que nos hace volar por encima de las nubes del dolor y encontrar el sol de la paz al otro lado. Lucas, mi sobrino y hermano, está creciendo fuerte y sano, un niño lleno de luz. Él es el pegamento que nos unió, el milagro que nos rehizo, el futuro de nuestra nueva. Y, cuando me llama, tía Camila, con una sonrisa que ilumina el mundo entero. Sé que todo valió la pena. Cada lágrima, cada noche en vela, cada momento de dolor. La familia que perdí me fue devuelta, de una forma que nunca imaginé que fuera posible. Más fuerte, más honesta, más real. Forjada en el fuego de la verdad y en el bálsamo del perdón. Y esa es una familia que ninguna mentira, ninguna traición, ningún dolor
ningún dolor podrá jamás destruir. Porque no se construye sobre la perfección, sino sobre la belleza de la imperfección, de la resiliencia y del amor que siempre encuentra un camino de regreso a casa, no importa cuán largo sea el viaje. Si mi historia te conmovió, quizás sea porque también fuiste herido por una mentira. Traicionado, calumniado, por alguien que amabas, por alguien en quien confiabas. Debes saber que tu dolor es válido. Pero no tiene por qué ser tu destino, tu sentencia. Tienes el poder de reescribir tu historia, de buscar tu verdad, de encontrar tu sanación. No esperes una disculpa que quizás nunca llegue. Date a ti mismo el perdón. El permiso para seguir adelante, para ser feliz, para transformar tu herida en tu mayor fuerza, en tu más bella y noble misión. La pregunta que te dejo es, ¿qué verdad le contarás al mundo con tu propia historia? Porque es al abrazar nuestra verdad, por más dolorosa que sea, que encontramos nuestra libertad, nuestra paz y nuestro verdadero e inquebrantable poder.